Ya, de a poco se están integrando más gente. Mientras tanto, saludo a todos los que ya están en la sesión y Buenos días. buenos días. Y antes de empezar la clase, eh, contarle un poco el formato de lo que vamos a hacer durante los laboratorios. La primera parte va a ser conversar sobre noticias, sobre novedades, qué es lo que se viene, si hay que modificar algo, si algo cambió en la programación, etc. Después viene una segunda etapa, que es el laboratorio propiamente tal, que va a ser grabado. Entonces, empieza el laboratorio, yo lo grabo, hago todo lo que tengo que hacer, termina el laboratorio, dejo de grabarlo y ahí termina la segunda etapa. Y la tercera etapa es una etapa en la cual vamos a conversar, pero solo las personas que quieran quedarse en la reunión. A partir de la tercera etapa, al inicio de la tercera etapa, si no hay ninguna duda, si está todo claro, quedó listo el tema, se pueden retirar de la sesión, porque la tercera etapa va a ser para preguntas puntuales, para una conversación más privada, más personalizada, qué sé yo, algo mucho más individual, más uno a uno. Y eso puede durar mucho más tiempo de lo que ha durado todo el resto de la etapa. Por eso no es obligatorio quedarse en esa etapa. Así que así va a ser la modalidad. Primera etapa, una conversación general para ponernos de acuerdo en qué es lo que viene la próxima semana, qué temas faltan, cuáles van a entrar a la prueba, qué sé yo. La segunda etapa es la que vamos a grabar, que es un MOTAR, básicamente. Y la última parte ya es una conversación eh, personal, ¿vale? Hay varias cositas y quizá esto nos va a demorar un poco nuevamente en la conversación, pero hay varias cositas que tenemos que conversar. Les cuento. La semana pasada, al final de la sesión, cuando ya la mayoría se fue, creo que nos quedamos 4 o 5 personas. De ellos se quedaron 2 de nutrición y 3 o 4 personas de tecnología médica, de su carrera. Y ahí nos pusimos a conversar sobre nuevamente la alternativa, la idea de no perjudicar a Jonathan. Para los que no lo recuerdan o no estaban ese día de la semana pasada, Jonathan tenía el problema de que justo en este horario de las 9:30 hasta las 11:30, él tenía que cuidar a su hermano o hermana, porque los demás integrantes de la familia estaban ocupados. Entonces, había que ponernos de acuerdo con respecto al horario, y ahí surgieron algunas ideas, se decantó nuevamente hacia una encuesta, una pregunta, y eso con respecto a ese caso específico. Yo tengo por mi parte otras novedades que contarles y preguntarles. Por lo tanto, puede que esto que está, la primera etapa que está planificado en 15 minutos, 20 minutos máximo, puede que nos alargamos porque es necesario conversar. Así que quiero saber, las personas que tienen conocimiento o llegaron a una solución con respecto al horario del laboratorio o la modalidad, porque como yo le había dicho a ustedes y lo recalqué ese día, ese rato, a los últimos que se quedaron en esa etapa, que yo estoy abierto a a todas las posibilidades, desde hacer los laboratorios en el horario que corresponde
hasta juntarlos todos en un horario como lo estamos haciendo ahora, existiendo los distintos matices entre medio de ellos. Hay que entender que cada una estrategia o una forma de abordar la clase tiene sí o sí restricciones por la naturaleza del trabajo que se va a realizar. Esas restricciones van desde tomar asistencia y hasta agruparlo a todos ustedes en esta sesión, ya sea en un horario o en otro. Eso es lo que yo quiero contarles, es decir, yo estoy abierto a todas las posibilidades y hay que evaluar las restricciones que uno tiene que hacer para que el trabajo pueda ser armónico y sea efectivo y eficaz. ¿Ya? Les doy la palabra a ustedes. No sé quién tiene alguna respuesta sobre la conversación que tuvimos el día viernes sobre el cambio de horario o estrategia para abordar los laboratorios de histología. Profesor, ¿se escucha? Dígame. Sí, sí. Soy Jonathan. Buenos días. Buenos días. Habíamos quedado en el que la clase iba a ser a partir de las 11, si es que los niños de nutrición podían cambiar su horario con las clases de fisiología. Ya. ¿Y Y no se contactaron con los niños de nutrición? la verdad es que no sé en qué habrá quedado eso. O sea, igual Ya. es más cómodo para mí en lo personal que sea las clases a las 11. Pero estuve conversando con mi hermana mayor, Ujú. el tema de cuidar a mi hermana chica, pues. Entonces conversé con ella y le planteé lo que había pasado y quedamos en el que ella tenía más disponibilidad en cambiar su horario para que si en el caso de que los niños de nutrición no podrían cambiar su horario a las 11, Ujú. yo le dejo a ella el cuidado de mi hermana para que yo pueda asistir a las clases a las 9:30. Ya. Entonces, si es que no se pudo hacer lo de los niños de nutrición por X motivo, Ujú. yo ahora tengo mayor disponibilidad para poder hacer la clase en el horario que usted vea conveniente. Que todos veamos conveniente, porque como le digo, yo puedo tener esa alternativa desde, ya lo dije, desde hacer todos los laboratorios hasta esta modalidad que es mucho más aglomerada. En los horarios desde las 8 de la mañana, 9:30, 11:30, el viernes que es a las 6 de la tarde o el jueves que es a las 6 de la tarde. En realidad no es mi disponibilidad, es la disponibilidad de todos y que a ninguno afecte, porque recuerdo que también habían alumnos o compañeros suyos que trabajaban en la tarde y, bueno, recordar un poco lo de la semana pasada. Eh, ¿Quién estuvo o quién se ofreció para contactar con los chicos de nutrición? O bien, ¿hay alguien de nutrición acá que Yo sabe soy del de tema? Nutri, profe. Dígame. ¿Y cómo fue? Había hablado con la profe Aida a ver si se ¿Ya? podía hacer cambio de laboratorio y me dijo de que hay posibilidad de cambiarse, pero tengo que buscar un compañero del laboratorio que yo me voy a cambiar para que se vaya al mío y yo me vaya a él. Una cosa así, para que no haya un Ah, vacío. claro, claro. Y Se bueno, genera ahí un roce. y comenzamos el tiro los laboratorios con trabajo en grupo, así que la verdad Sí, no me cambié porque tampoco sabía la decisión de los compañeros de M, qué horario habían elegido. Así que le dije a la profe que lo voy a dejar ahí nomás, porque cualquier cosa le iba a avisar. Entonces, Pero profesor, sí, que las clases quedan a las 9:30 nomás. si lo dejan en ese horario de las 9:30 sería lo ideal. Sí, para que no afectara a los niños de nutrición y porque los niños también del curso habían acordado que las 9:30 sería el mejor horario para hacer la clase. Entonces, como le digo, yo ya tengo la disponibilidad de estar a esa hora en su clase, así que es mejor que dejemos la clase en ese horario. ya, de todas maneras, como lo dije la vez pasada, ofrezco mi comprensión y ofrezco el apoyo en la medida que se requiera y que yo pueda remediar algunas cosas, ¿ya? Así que si es que en algún momento, y también se hace extensivo, no tan solo a ustedes, sino a todos los demás, a todos,
Si tienen algún inconveniente, algún problema, no duden en conversar para buscar alguna solución. Quizás ya no una solución de trasladar a todo el grupo hacia un lado, pero sí buscar una alternativa a su problema. De hecho, una alternativa que solucioné rápidamente ese día fue que una de sus compañeras, claro, era una mujer, que creo, sí, que trabajaba por turnos. Y como trabajaba por turnos, podía que le afectaran los días de evaluación, y yo le dije que se programara con los turnos, y una vez que tuviese claro qué día les toca, ponernos de acuerdo cuándo va a ser las evaluaciones para no perjudicar a su compañera, dado que está trabajando por turnos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ofrezco, como le había dicho, mi comprensión a los problemas que puedan suceder, dado esta modalidad, tanto virtual como la modalidad que hemos decidido trabajar en el laboratorio. Y mi apoyo en el sentido de que si necesitan reforzar algún tema o tener otro diálogo distinto, podemos fijar otro horario para conversar. ¿Ya? Eso con respecto a lo que había quedado pendiente. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuáles son las noticias que tengo yo? Ustedes me imagino que se han visto al ingresar a intranet un video que dice que la apariencia o la forma de ingresar a la intranet iba a ser modificado, iba a ser asociado al correo electrónico institucional, y además iba a tener algunos elementos que fuesen compartidos. Y eso iba a ocurrir el 1 de octubre. La experiencia que tengo yo como profesor es que cada vez que se han hecho cambios en la intranet, han desordenado o han desconfigurado lo que sube el profesor. A los alumnos no le afecta nada, no tienen ningún problema, pero a veces a los profesores sí. Como que las cosas se pierden, se desordenan. Entonces, no he querido actualizar la intranet con respecto a ese tema. Pero viendo que ya estamos a 2 de octubre y no ha habido ningún cambio, lo más probable es que este fin de semana o a partir del lunes, el martes, ya empiece a ver de nutrir a la intranet con los recursos necesarios. El e-learn es otro tema aparte, porque todavía me aparece en la plataforma los cursos que hice yo el primer semestre. Entonces, como que visualmente me molesta, y he configurado la página y no se guardan los cambios. Y además he estado probando algunas estrategias para entregar otro recurso que no sea un PDF al curso, y me ha ido más o menos. Es bastante prueba y error. Pero pronto voy a habilitar también eLearn UTA, ¿ya? A través de la plataforma eLearn, en alguna sección va a aparecer un link o una dirección que los va a enviar a un drive que yo voy a tener. No sé si al drive del UTA o al drive de Gmail. Uno de los dos drives lo voy a enviar. Y ahí va a estar en una carpeta las clases grabadas. La segunda etapa, ¿se acuerdan que la primera etapa era justamente ponernos de acuerdo con esto? La segunda etapa corresponde a la grabación del video. Bueno, esa grabación del video la voy a subir a un drive, y ese drive va a ir en una dirección en el eLearn. Entonces, la grabación de hoy día lo voy a subir al eLearn cuando habilite eLearn. Todavía no va a estar esa clase. Así que
Pronto lo voy a subir a eso. ¿Ya? La fecha, hay una fecha de calendario de prueba que la quiero modificar porque, fijándome bien, yo me equivoqué, puse la fecha en un lugar donde no había número. Lo puse donde decía lunes, martes, miércoles, jueves. Ahí puse la actividad. Por lo tanto, hay un desfase ahí en eso. Por lo tanto, la prueba, la primera prueba quedaría para la primera semana de noviembre. Noviembre parte con el día 2, lunes 2 de noviembre. Así que esa semana del 2 de noviembre estaría la primera prueba. Y entrarían 4 unidades. 4 unidades. La de hoy día, que corresponde a introducción a la histología. La de la próxima semana, que sería epitelios 1 y tejidos conjuntivos 1. Luego el tercer laboratorio, que corresponde a epitelio y tejido conjuntivo 2, la segunda etapa de esa. Y finalmente a tejido muscular. Esas etapas, esos son los temas que van a entrar en la prueba. Repito, introducción a la histología, que vamos a ver hoy día, epitelio y conjuntivo 1, epitelio y conjuntivo 2 y tejido muscular. Esas 4 unidades van a entrar para la primera prueba. ¿Ya? Y va a quedar para la primera semana de noviembre, que es el 2 de noviembre. Como les digo, ya la próxima semana van a tener la guía, van a tener la grabación del video, van a tener otros recursos en la plataforma de ILIR que lo tienen que desarrollar antes del laboratorio para que tengan un marco teórico, más conocimientos con respecto a ese tema. ¿Ya? ¿Algo más que se me quede en el tintero? No, no, porque ya solucionamos el tema gracias a la coordinación que hizo Jonathan con su hermana sobre las clases del día viernes, así que el horario estimo que se queda a las 9:30. Le conté que la primera prueba se corre, le conté sobre la plataforma ILIR, IUT y Intranet, que las voy a actualizar ya la próxima semana, pensando en este tema de modificaciones que iban a haber. Y los temas para la primera prueba. Y eso. ¿Alguna duda que tengan, que haya quedado de la semana pasada, que quieran resolverla ahora? ¿No? Creo que ¿No nada, hay? profe. Ya. Lo que me queda pendiente, y yo creo que lo podemos conversar la próxima semana en este bloque, es sobre la infografía y el portafolio. La infografía, les recuerdo que va a ser un trabajo grupal. Ese trabajo grupal, yo voy a elegir los grupos de acuerdo a la disponibilidad que tenga en el sistema. Junto con elegir los grupos voy a entregar la pauta de evaluación. Les voy a contar más o menos de qué se va a tratar la pauta de evaluación. La fecha yo propongo que sea después de la primera prueba, es decir, a la semana siguiente de la prueba, a partir del 9 de noviembre. Esa fecha se puede modificar, se puede adelantar o se puede retrasar, dependiendo de ustedes. Con respecto al portafolios, también lo voy a contar la próxima semana a ver qué resultó de mi exploración por los recursos de ILIR, si nos lanzamos a la plataforma o no nos lanzamos a la plataforma, en fin. Quedó la opción, creo, no sé si ofrecí la opción o no, que esa actividad sea grupal o sea individual.
Las características es que sea individual, es decir, las características didácticas y pedagógicas, el portafolio generalmente son individuales, pero doy la opción para hacer un trabajo grupal. Y básicamente sería el mismo grupo que estuviese trabajando con la infografía, también estaría trabajando para el portafolio. No sé si eso lo conté la semana pasada, si estaba la opción de ser grupal o individual. Para mi juicio, para mi gusto, prefiero que sea individual, pero también estoy abierto a que ustedes decidan si quieren trabajar de forma individual o forma grupal. De forma grupal sería mejor, profe. O sea, yo lo encuentro. El profe igual me gusta un poco más de forma grupal. Ya. Hay que recordar que los grupos los elijo yo. Y las notas, es decir, las consecuencias que tenga cómo ustedes trabajen en el grupo, tanto las consecuencias positivas como las consecuencias negativas, las tienen que asumir. ¿A qué me refiero? Trabajar en grupo es distinto a repartirse el trabajo. No es lo mismo, ¿ya? Repartirse el trabajo no es trabajar en grupo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el trabajo fuese un informe y el informe tuviese secciones, como por ejemplo, tiene introducción, tiene material y métodos, tiene resultados, tiene discusión, unas secciones. Entonces, trabajar en grupo significa que todo el grupo va a contribuir a armar ese documento y no a repartirse el trabajo. Repartirse el trabajo sería: tú haces la introducción, tú haces el material y método, tú haces el resultado y tú haces la discusión. Se repartió el trabajo. Entonces cada uno en sus casas hace su trabajo, lo trabaja, y luego llegan a un horario en común, un día, 2 días antes de enviarlo, lo compaginan todo. Ya, tú trajiste la introducción, ya, tú trajiste esto, ya. Lo compaginan todo y lo envían. El repartirse el trabajo no es un trabajo en grupo, porque al final fue un trabajo individual. ¿Qué problema tiene eso? El problema es la dedicación que tiene el alumno. Porque basta con que un alumno no dedique ni la energía ni el tiempo suficiente, o quizás tenga un problema de base, como por ejemplo una mala formación en la redacción o una mala forma en la interpretación de resultados, y no tenga una base, estoy hablando de la enseñanza media, enseñanza básica, y hace su mejor esfuerzo, pero ese mejor esfuerzo no significa que esté bueno. Puede que su mejor esfuerzo lo haya hecho mal, porque, insisto, tiene una mala base en la redacción, tiene una mala base en la interpretación de resultados. Y cuando llega ese día, no hay una revisión del documento y lo envían, lo más probable que y no lo digo tan solo yo, sino que lo hago extensivo a todos los profesores de la universidad, cuando les llega un trabajo y ven que hay un copia y pega, siendo que se pidió explícitamente que no existieran los copia y pega, y además aparece, qué sé yo, una discordancia entre lo que se dice en la introducción con lo que se entrega en el resultado, no hay una coherencia entre dos, no se comunican entre ellos, les van a bajar la nota porque no van a cumplir los estándares de la pauta o los estándares que haya aplicado el profesor. Y les va a bajar la nota y todos van a creer que no, es la persona que trabajó a conciencia y tuvo la fortuna de tener una buena base en la enseñanza media, y esa persona cree que va a sacar un 6.5, un 6.8 o un 7, porque cree que todos los demás trabajan de la misma forma, se va a dar cuenta
que cuando llegue la nota va a ser un 5.8, un 5.4, un 4.2, o incluso han habido ocasiones que baja a la nota 3, 3.5. Y llegan al profesor, en este caso llegan a mí, y me dicen, profesor, ¿cómo tengo esta mala nota? ¿Por qué? Porque mire, si... Y yo le digo, aquí está la pauta, lo conversamos, lo dijimos en su momento, y la pauta dice este punto. Y rápidamente me dicen, ah, pero es que yo no hice ese punto. Dije, ya, ok, pero es un trabajo grupal. Sí, pero es que mi compañero no entregó el trabajo, lo hizo mal, qué sé yo. Y viene la sugerencia y me dice, profesor, ¿podemos nosotros hacer el trabajo de esa persona para subir la nota? Y la misma respuesta que he dado en años anteriores, y las voy a decir ahora, previendo el futuro, es un trabajo grupal. La estrategia que utilizaron ustedes les dio esa nota. Les sugiero que no sea esa estrategia, y por eso les digo antes, no hagan esa estrategia. ¿Cuál? Repartirse el trabajo sin saber qué es lo que están haciendo. Tú haces esto y tú haces esto. 2 días antes de la entrega nos juntamos, compaginamos y lo enviamos. Y no hay ninguna lectura, ningún análisis, no hay nada que diga trabajar en grupo. No se hizo un trabajo en grupo, se repartió el trabajo. Entonces, puede que tengan la fortuna de que todos los integrantes tengan las habilidades necesarias para hacer su trabajo y luego tengan una buena nota. Fantástico. Pero también existe la posibilidad que 1, 2 o 3 o 4 integrantes y solo uno tenga las habilidades para hacer su trabajo y más encima dice, ¿sabe qué? Lo voy a hacer la portada nomás. El que tiene las habilidades dice, voy a hacer la portada. Y deja todo el peso del trabajo al resto de sus compañeros. Y ahí queda el problema. Ojo, por favor, que quede clarísimo, que no estoy diciendo, mi mensaje no es, por favor, no hagan el trabajo en grupo, porque si hacen el trabajo en grupo, yo les voy a poner más presión, va a ser más difícil, va a ser... No. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo de que las consecuencias positivas, ¿cuáles son las consecuencias positivas? Generar alianza, tener una buena comunicación entre sus compañeros, sacar una muy buena nota, disminuir la carga de trabajo porque se va a repartir de alguna forma el trabajo, ganar seguridad, ganar un montón de cosas positivas, pero también va a haber cosas negativas. Una de las cosas negativas que yo me hago referencia es que se impacte en la nota, pero hay otras cosas negativas que pueden ocurrir. Les voy a contar una experiencia que me pasó hace 6 años, 7 años atrás, cuando yo pedía trabajo en grupo, y no creo que ocurra acá en este sistema virtual, porque era un tema virtual. Y era de que una alumna llegó muy enojada y me dijo, profesor, cuando ya estaba terminando el plazo, quedaban, qué sé yo, una semana para terminar el plazo, y me dice, profesor, quiero hacer el trabajo sola. Y dije, ¿y por qué? Si ya queda poco, bla, bla, bla. Me dice, no, es que no me llevo bien con mi grupo y no quiero trabajar y quiero hacer mi trabajo sola. ¿Qué había pasado? Porque después, al ratito, el mismo grupo que, entre comillas, la había echado, llegó y decía, profesor, tenían el medio culebrón, así, tenían como una novela. ¿Qué había pasado? Que entre tanto ir a las casas de uno para el otro, uno de los integrantes se quedó con el pololo de la niña que estaba también del grupo.
Entonces, uno de los integrantes le quitó el pololo, entre comillas le quitó, porque el pololo ahí se dejó ahí, seguro que él no hizo nada. Se dejó querer nomás. Claro, seguro que él, hoy no, me voy para allá. ¿A dónde? Si él está ahí, también estaba metido, pero como tema, no sé cómo lo manejan estos temas, quizás ahora haya cambiado, estoy hablando hace 6 años atrás. No, que ella me quitó el pololo, no, es que tú le quitas, y así estaban en ese tema. Y repercutía en el trabajo de laboratorio, que era un trabajo grupal. Y esa fue una consecuencia mala del trabajo. No era la nota, sino que era una consecuencia amorosa, qué sé yo, ahí con respecto. Y era el trabajar en grupo. Por eso le digo, las consecuencias positivas y las consecuencias negativas la tiene que asumir el grupo. El grupo, cuando dice vamos a trabajar en grupo, los profesores, o la mayoría de los profesores, dicen, trabajo en grupo significa un trabajo de análisis, un trabajo en el cual se note el equipo de mentes que me van a entregar una respuesta. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle. Si van a hacer un trabajo en grupo, yo les recomiendo que no se repartan el trabajo así a ciegas, sino que primero hagan una discusión, lleguen a un acuerdo, vean cuáles son los resultados que quieren lograr, de ahí se reparten el trabajo y luego cuando lleguen hacen el análisis, porque se van a dar cuenta que una persona hizo mal el análisis y otra persona hizo bien el análisis y ahí se puede mejorar. Y la persona que hizo mal el análisis va a aprender de sus compañeros y el que hizo bien el análisis va a reforzar su trabajo de liderazgo, qué sé yo, un montón de cosas. Y esa es mi recomendación con respecto a los trabajos en grupo. Profe, No se reparten a ciegas, sino que hagan un análisis, busquen el resultado final. Nosotros queremos llegar a esto. Y profe. de ahí se hace el trabajo. Dígame. ¿Nos puede explicar qué significa o a qué se refiere con portafolio? Creo que lo dije la semana pasada. El portafolio es un documento, creo que hice lo mismo. El portafolio es sinónimo de archivador, es sinónimo de carpeta. Cuando uno habla de carpeta es lo mismo que decir archivador. Y archivador es lo mismo que portafolio. Es una carpeta en la cual cada sección va a ir una evidencia. Por eso se llama portafolio de evidencia. O sería archivador de evidencia o carpeta de evidencia. El nombre son sinónimos, pero el recurso didáctico se conoce como portafolio, ¿sí? El portafolio. Entonces, cada laboratorio que yo les pida, yo le diga ya, este laboratorio requiero este tipo de evidencias de su trabajo. Entonces, tienen que buscar información o agregar el MOTAD, el cual yo les voy a entregar, yo les voy a hacer en el laboratorio. Tienen que dibujarlo a mano, tienen que rotularlo, tienen que buscar una información asociada a eso, y toda esa información se agrupa en ese capítulo, en ese laboratorio. Nosotros tenemos 9 laboratorios. De los 9, por ejemplo, podemos hacer 6 laboratorios con evidencia de trabajo. Entonces, ustedes van a ir agregando a la carpeta, al portafolio, la evidencia de trabajo, con los requerimientos que yo les voy a pedir. Y al final del semestre, nosotros tenemos la última prueba el 14 de diciembre. El 14 de diciembre tenemos la última prueba. A la semana siguiente, yo tomo todos los portafolios y los reviso. Y voy, qué sé yo, 8 de octubre, miro el 8 de octubre, sí lo tiene, lo veo por la pauta, correcto, aquí se equivocó, reviso. Luego, todo eso tiene un puntaje, lo meto en una máquina que me saca la nota por puntaje,
y se obtiene una nota. ¿Qué es lo que tiene que ir en la evidencia generalmente? Va a ir una reflexión del alumno, y esa reflexión, como les puedo decir, puede ser grupal, una reflexión grupal. Profe, me quedé así insolente, pero no entendí bien el portafolio. La verdad que yo no lo entendí. Entendí que una carpeta, pero con información de lo que vayamos, donde nosotros vayamos estudiando, o respecto a los trabajos que nos manda usted. No, Ya. Por ejemplo, un día vamos a ver sangre, ¿ya? Sangre como trabajo histológico. Y en sangre, ya que ustedes son del laboratorio, hay un examen rutinario que se le pide a todas las personas que se van a operar o van a hacer un chequeo médico, y el doctor viene y le dice, ya, vamos a hacer un hemograma. Es un análisis de la sangre, que es un conteo de los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, eritrocitos, y a veces agregan ahí también el conteo de plaquetas, ¿sí? Todo eso está como componente en la sangre. Y cada uno tiene un rango, un porcentaje. Y ese rango de porcentaje va a indicar si uno está por sobre algo, sobre la norma o bajo la norma. Generalmente, cuando está uno bajo la norma, significa que, hablando de los glóbulos blancos, que no tiene ninguna infección. Pero si los glóbulos blancos, que agrupan a todos, los leucocitos, agrupan a los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos, todo eso, están sobre ese rango, entonces presenta una enfermedad, y va a depender de qué célula tenga mayor rango para que el médico tome una decisión de qué tipo de infección tiene esa persona. ¿Sí? Pero en el laboratorio, en mi laboratorio de histología, no vamos a analizar un hemograma. Eso lo van a hacer ustedes más adelante en otra asignatura, probablemente en fisiología, no lo sé, en otra asignatura, ¿ya? Más adelante. Quizás tengan una asignatura completita solamente de glóbulos blancos. No conozco su nueva malla, pero puede que haya. Pero mi labor como profesor de histología es que ustedes puedan dibujar y reconocer cada una de las células que nombré. Entonces, usted tiene que dibujar un neutrófilo. Ya, tiene un círculo y tiene varios lóbulos, y eso lo tiene que dibujar, ¿sí? Entonces, para esa fecha va a ir este portafolio. Yo le digo, ya, necesito evidencias de trabajo de esa actividad. Voy a requerir una reflexión grupal de todos ustedes sobre la labor del tecnólogo médico y la bioseguridad. ¿Cuál es la bioseguridad? Y la relación del tecnólogo médico. Esa es una hoja. La segunda hoja voy a requerir el dibujo, el MOTAD, lo mismo que le explicaron en biología, el MOTAD, de cada una de las células, del neutrófilo, del basófilo, y lo tienen que dibujar. Ustedes lo dibujan, yo les voy a enseñar, porque ese laboratorio es para aprender cómo son los neutrófilos. Es lo mismo que yo dije en la clase, lo tienen que dibujar ustedes. Y la última hoja sería sobre los valores normales de un hemograma. Entonces ustedes tienen que ir a buscar en intranet, y si es que alguien por ahí se hizo un examen de sangre, ahí le van a salir los rangos también. Dice, los linfocitos tienen que estar entre este porcentaje y este porcentaje. Y ahí aparecen los rangos. ¿Se fijan? Entonces, la evidencia que me tienen que entregar ese día consta de una reflexión grupal o individual,
el MOTAD de las células sanguíneas y buscar información sobre los valores que debe tener un hemograma. Esos tres representan a un solo laboratorio y eso se archiva. Viene y se archiva. Entonces, aquí está. La misma idea se va a repetir para todos los otros laboratorios, por ejemplo, en vascular. Vamos a tener un laboratorio que es vascular, donde se va a hablar sobre la arteria, las venas, los capilares, el sistema vascular, ¿sí? Todo eso también voy a pedir una evidencia. Entonces, en otra hoja, en otra sección, va eso. Suponiendo que el semestre solamente le voy a pedir 2 evidencias, de sangre y de vascular. Entonces yo al final del semestre tomo la carpeta de Angelina, ahí lo tomo en la carpeta y me voy. ¿Qué puso en la sección de sangre? La reflexión, los MOTAD, los valores del hemograma. Muy bien. Me voy a la otra sección, vascular. En la reflexión, el MOTAD de vascular y la pregunta que yo les pida que investiguen sobre lo vascular. ¿Ya? Listo. ¿Por qué la sangre es roja? Por decir algo. Es básicamente revisarlo así como el cuaderno, ¿no es cierto? Que estuviésemos nosotros estudiando realmente. Eso es como el fin, ¿no es cierto? De que estemos trabajando realmente. Con elementos específicos que yo les vaya a pedir. No ya, no es cualquier cosa. Claro, ya, pero no usted nos todo. pida. Exacto. Eso es el portafolio. ¿Se fijan? Entonces, ese es el portafolio. Como les puedo contar, hay etapas que se pueden repartir sin ningún problema, otras que se tienen que hacer una reflexión, y ahí va a depender de que si es grupal o no, porque si es individual, insisto, yo no tengo problema. Para mí, si ustedes me preguntan cuál es mi opinión, yo creo que me ahorro el problema si fuese alumno. Me ahorro el problema y digo individual. Ahora, ¿qué problema hay que sea individual? Todos los beneficios que no hay en grupo, que no se van a contactar y todo eso. ¿Y qué problema hay para el profesor, en este caso yo, que sea individual? Que en vez de revisar a 70 alumnos, si es grupal, yo voy a revisar a 30 grupos. Entonces, menos trabajo para mí en cuanto a revisar. Pero aún así, a mí me gustaría, o pienso yo, que se lograría un mejor trabajo de forma individual. A pesar de que se baja la cantidad de cosas que tengo que revisar, no, al final es mi pega, tengo que revisarlo igual. Pero viendo las circunstancias, porque este diálogo tengo que también ser sincero, este diálogo de darle la oportunidad a ustedes de tomar algunas decisiones sobre cómo va a ser el sistema de evaluación, yo antes no lo hacía. Es decir, esto se hace individual o esto se hace grupal y esto se hace una disertación, en fin. Pero ahora, como estamos en temas de virtual y un montón de cosas más, quiero que ustedes también tomen decisiones de acuerdo a la realidad en que viven, porque y disculpe que tome el caso de Jonathan. Jonathan, en este momento, puede estar escuchando a Nickelodeon mientras está escuchando mi explicación. Y así en todo más. Otra compañera suya tiene un turno. Puede que hoy día no esté porque está en turno. Y así un montón de cosas. Entonces, Profesor, ¿podría hacerle una propuesta?
Dígame, por favor. Estaba pensando en el hecho que usted está hablando, ¿no es cierto?, de que quizás, por ejemplo, dando un caso hipotético, en el que ya se decide por mayoría que va a ser por grupos y termina siendo por grupos, ¿no es cierto?, y me toca al azar con X personas, y resulta que esta persona quiere trabajar en las mañanas en horarios de clase, y por ejemplo, en este caso hipotético, yo tengo que trabajar y cosas así, y no van a calzar. Y yo, por ejemplo, preferiría hacer mucho más un trabajo individual. Podría existir la casualidad, porque veo que igual hay compañeros que quieren trabajar en grupo, pero que obviamente no los vamos a seleccionar nosotros, sino usted. Seleccionar un grupo que va a querer trabajar en parejas, por decirlo así, o en grupos, no sé cuántos los quiera hacer, y que entre esas personas usted sortee los grupos y también dar la oportunidad de que las personas que quizás necesiten trabajar individual, tanto porque les acomode, porque claro es que en la parte laboral hay que aprender a trabajar con compañeros, pero respecto a otros temas, si a alguien le acomoda, puede trabajar individual y la otra persona usted pueda sortear los grupos. Cuando dijo que no iba a hacer, lo selecciona a usted, no, creo Sí, que sería la mejor forma de dejar contento a todos. No sé qué le parece. sí, ahí tengo un problema, un gran problema. Y justo voy a aprovechar la última frase que usted dice, dejar contento a todos. Claro, los voy a dejar contentos ahora, en estos momentos, pero el momento que yo revise, no puedo revisar con la misma pauta, con los mismos criterios, un trabajo individual que un trabajo grupal. Didácticamente, pedagógicamente, se me ha enseñado de que esas situaciones requieren de evaluaciones distintas, pautas más que evaluaciones, requiere de pautas distintas, rúbrica, una pauta distinta, puntajes distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en algún momento, ya sea para un grupo o para una persona individual, esa pauta la va a comparar, va a mirar y va a decir, me están exigiendo más a mí o más a nosotros, o es injusto, y por qué se pide y por qué no. Hay un montón de cosas que al final del semestre revientan. Y revientan porque se van a dar cuenta de que, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Que todos los que trabajaron en grupo tienen un 7. ¿Sí? Todos los que trabajaron en grupo tienen un 7. ¿Por qué? Porque la persona que estaba trabajando en grupo corrigió todo lo que está, no sé. Y todos los que trabajaron en individual tienen un 5, un 5,5 y van ahí. ¿Por qué? Porque se queda más evidenciado, se evidencia más la carencia de algo, porque es uno, en cambio en el grupo como que absorbe eso. Y llega a final del semestre y se da cuenta que todos los que están en grupo tienen un 7 y todos los que traen en individual tienen un 5. Entonces las personas que trabajaron en individual con justa razón me van a decir, profesor, pero ¿cómo? Mire, y yo le voy a decir, mire, es que esta es la pauta, que ya previamente ya lo había conversado, y aquí está el problema, aquí está el problema, aquí está el problema. Y ahí ya va a generar un problema, porque van a empezar las comparaciones odiosas, de por qué ese grupo, por qué fue este, por qué, y por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Entonces, la experiencia me dice, y las clases que han venido gente extranjera al sistema, a mejorar el sistema de evaluación de los docentes, indican que es preferible trabajar una pauta o una rúbrica de evaluación única para que no exista este problema, ¿sí? Esta diferencia de comparar, esta diferencia de sentirse discriminado por una opción. Y entonces mejor que la vara de evaluación sea parejita para todos. Y eso obliga a que si es grupal, todos grupales. Si es individual, todos individuales. No pueden haber temas medios, ¿sí? Lo que puede ocurrir en grupal es que algunos grupos sean de 6 alumnos y otros grupos de 5 alumnos. Ya, eso sí se puede, porque van a estar en grupo.
pero no se puede individual y grupal porque son varias cosas. Les propongo, chiquillos, para no alargar este tema, porque todavía no voy a pedir los portafolios, que la próxima semana, el próximo viernes, a las 9:30, me traigan una respuesta. Convérselo ustedes en un foro de Facebook, de WhatsApp o entre ustedes, y lleguen a una conclusión y la próxima semana me dicen si van a querer el trabajo individual o el trabajo grupal. Profe, Dígame. con mis compañeros estábamos hablando y dijimos que el portafolio al menos lo queremos individual. Démosle un espacio para la próxima semana, ¿ya? Ya. Porque probablemente no se recolecta toda la información en este momento. Démosle una semanita hasta el próximo viernes para que me digan de forma grupal. Insisto, no los quería asustar o disminuir el tema de eso, pero es una realidad. Y algún día, en algún momento, ustedes van a tener que hacer un trabajo grupal, si es que ya no lo están haciendo. Y mi recomendación, y yo creo que el criterio de todos los profesores, o de casi todos, es que cuando se piden trabajos grupales, se piensa en que deben trabajar en grupo, no repartirse el tema, así, a ciegas, porque finalmente se lo tienen que repartir, ¿sí? Finalmente se tienen que repartir, pero no a ciegas. Una reunión previa para analizar lo que quieren hacer, dar las líneas de trabajo, se reparte el trabajo y luego otro día se juntan y revisan, analizan, lo conversan, lo sociabilizan entre todos para dar una respuesta grupal, única. No que se junta y se entrega sin leerlo, sin mirarlo, porque ahí está el problema, ahí está ¿cómo se llama? El peligro. Entregar las cosas sin leerlas. No, dense el tiempo de leerlas en grupo. Y porque eso le va a solucionar muchos problemas en todas las asignaturas que le piden cosas grupales. Y si es el caso de esta, también. Insisto, yo para esta actividad lo veo que también se puede hacer grupal. Me gustaría que fuese individual, pero es una cuestión de gusto, no es una cuestión de que se puede o no se puede. Así que mejor le damos una vuelta la próxima semana. Ustedes me cuentan para la próxima semana si el portafolio quieren que sea individual o quieren que sea grupal. ¿Ya? Ya, profe. Fantástico. La infografía sí es grupal y el portafolio vamos a ver qué va a pasar. Ya. Eso queda. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la evaluación? ¿Quedó claro el portafolio, la infografía, todas esas cosas? Profe, Dígame. profe, para el chat estaban preguntando si es individual sería menos exigente o la exigencia sería la misma. La exigencia, cuando hablamos, al menos mi criterio de exigencia, es que el primer año se exige al 60% todas las evaluaciones. Eso para mí es exigencia. Que yo establezca un límite de cuántas cosas tienen que ser correctas para tener un azul. En otras palabras, si es al 60%, significa que de 10 preguntas, 6 preguntas tienen que ser correctas para tener una nota de aprobación. Por eso es exigencia al 60%. Por lo tanto, todas mis evaluaciones, las pruebas, la infografía y este caso del portafolio es a un 60%. Quizás me estoy aventurando, la pregunta va por otro lado. La pregunta es si al ser grupal voy a tener un criterio diferente al que sea individual. Claro que sí. Individual va a tener un criterio y grupal va a tener un criterio. ¿Cuál es el criterio individual?
entre muchas cosas, es un trabajo que refleje un aprendizaje personal donde se habla de, en términos pedagógicos, se habla de una meta-reflexión, donde el alumno es capaz de tomar los elementos y mirarse de arriba y dar una reflexión grande, holística, que permita trabajar. ¿Cuáles son los criterios para un trabajo grupal? Bueno, que de partida de que el grupo entero trabaje. Y por lo tanto hay que agregar elementos de que si hay 5 personas en el trabajo, hay que agregar un elemento en la evaluación que me permita identificar que cada uno trabajó. Porque si no agrego este elemento, puede ser que 2 estén trabajando realmente y los otros 3 estén trabajando a medias o no estén trabajando. Y todo el peso del trabajo se lo lleven estas 2 personas. Y como no hay ningún elemento de evaluación que registre eso, o un indicador que me registre que todos están trabajando, puede ser que las personas se hagan los lesos, ¿sí? se vayan, y dejen a estas 2 personas trabajando hasta el final. Y al final la nota se la llevan 2 personas y no el grupo completo. Pero como es grupal, al final a todos le llega la misma nota. Entonces el criterio, tengo que yo meter dentro de la pauta de evaluación algún indicador que me diga si están trabajando de forma grupal. Que cada uno se le respeta la opinión, cada uno aporta ideas, cada uno tiene la responsabilidad de alguna cosa. Todas esas cosas tengo que yo buscar un indicador que me diga eso. Por lo tanto, los criterios son distintos. Un criterio individual, un trabajo personal, un trabajo que se habla de meta-reflexión, y un trabajo grupal, tengo que buscar indicadores que hagan el trabajo, que me digan. Y yendo un poco más allá a lo que pienso yo, puede que esté equivocado, lo que quieren saber, si si eligen grupal, va a ser más difícil o va a ser más fácil. Mientras ustedes conozcan la pauta con tiempo de lo que va a ser los criterios de evaluación, ya sea tanto individual como grupal, no creo que sea difícil. Es cosa de coordinarse y ordenarse. Y ustedes tendrán las mejores estrategias para coordinar, porque una persona que de un trabajo individual que no tenga el hábito de estudio, por mucho que este trabajo tenga un mes de anticipación, esa única persona va a hacer su trabajo al final del día. El día se entrega el día viernes, el día jueves va a estar haciendo su trabajo porque no tiene hábito de estudio, recién lo está formando. Por lo tanto, para esa persona va a ser muy difícil, muy difícil. Entonces, no sé responderle si va a ser difícil o fácil, si lo hacen grupal o individual, porque va a depender de cómo ustedes trabajen. Lo que sí, y es recomendación y yo lo tengo que hacer, una vez que se deciden si es grupal o individual, yo tengo que mostrarle la pauta. Yo tengo que decirle, mire, este va a ser la pauta, esto va a ser el sistema de evaluación, en estos indicadores me voy a fijar, para que ustedes sepan de qué se va a tratar. No queden al aire diciendo, es un informe y nada. No, yo tengo que entregarle punto por punto diciendo cuáles son las cosas. Cosa de que una vez que sepan cómo es el sistema de evaluación, ustedes se pueden organizar desde el punto de vista individual o desde el punto de vista grupal. Se organizan de acuerdo a la pauta de evaluación. ¿Sí? Sí, creo responder esa pregunta. Lo traté de abordar desde los distintos puntos de vista. Ya. El tema, se los dije la vez pasada, tienen que buscar un tema donde se haga un experimento o una investigación donde uno de los procedimientos es la histología. Entonces tiene que presentar una infografía donde un experimento, ya sea un experimento clásico o un experimento actual, requiera de la histología para
entregar sus resultados. Esa infografía. De ahí, una vez que tengan eso, lo tienen que traspasar al formato de infografía, donde tienen que ir dibujo, información. Mientras menos palabras, mejor. No hay que llenar el texto. En fin. ¿Sí? Yo creo que para el tiempo, porque ya son las 20 para las 11, la próxima semana, junto con decirme si el portafolio es grupal o no, podemos resolver dudas sobre la infografía. Incluso, si hay dudas individuales, se pueden quedar hasta el final de la clase, hasta la tercera etapa, y así doy una respuesta mucho más precisa con respecto a eso. Pero en honor al tiempo, pasemos a la parte de la clase, y la próxima semana dejamos esas cápsulas dando vuelta, y siempre va a estar la tercera etapa, el tercer tiempo, para hacer preguntas ya más individuales, ¿vale? Así que, porque si no se me va a ir el tiempo. De todas maneras, lo voy a hacer corto la historia de la histología, porque, insisto, ya son las 25 para la 11, ¿ya? Vale. Chiquillos, a partir de este momento va a ser grabada la clase, y esta clase, la próxima semana, en alguna sección de eLearn va a estar en la dirección para que ustedes puedan acceder a un Drive, y así puedan ustedes ver el video con más detención. De todas maneras, lo que yo voy a explicar ahora, en palabras, encontré un capítulo de un libro, un PDF, un capítulo completo que habla sobre lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, también ese recurso, que es un capítulo de un libro, lo voy a subir para que ustedes lo tengan ahí y lo lean, lo estudien. Está bastante interesante, muchas imágenes, pocas palabras, para que puedan trabajarlo. Por lo tanto, está bien nice. De hecho, se lo voy a mostrar ya. Antes de empezar, voy a mostrar el trabajito de la grabación para que vean que este capítulo del libro se los voy a subir o a la intranet, si es que me deja, por el peso, o lo dejo colgado en el eLearn, ¿ya? O dentro del Drive. Entonces, antes de grabar,